Buenos días, querida iglesia de Vilassar. ¿Qué tal estáis? Espero que os encontréis donde os encontréis, estéis muy bien de salud y de ánimo y con ganas de volver a vernos. Me imagino que tenéis ganas, ¿verdad? A mí ya me apetece, hace mucho tiempo que no nos vemos y bueno, quieras que no, a los que participamos así en este culto online, nos vais viendo la cara, pero yo a muchos de vosotros hace tiempo que no os veo y os echo de menos y tengo ganas de daros un abrazo. Quería empezar este culto de hoy meditando en un versículo del Salmo 56. El Salmo capítulo 56 y versículo 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Y este es un salmo que a mí me trae mucho consuelo. Es un salmo que me encanta meditar en él, en tres sencillas cosas que ahora voy a contar. Y sobre todo es un salmo que me trae esperanza ahora, en tiempo de incertidumbre, en tiempo donde no sabemos, al menos yo no tengo muy claro qué pasará con mi trabajo de aquí a unos meses, ni siquiera con nuestra salud tenemos muy claro qué pasará. Y ante esa incertidumbre, a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad este versículo. Porque dice tres cosas, es lo que te quiero compartir. La primera: mis huidas tú has contado. Eso le dice el salmista a Dios. Tú has contado mis huidas, cada una de mis huidas. Cuando uno huye de algo es porque tiene miedo, ¿verdad? Miedo a que una situación, una persona, pues te haga daño. Entonces huyes, te defiendes huyendo muchas veces. Cuando el salmista dice mis huidas tú has contado, yo creo que lo que está diciendo es: tú conoces mis miedos, tú conoces cada uno de mis miedos. Así que esa es la primera cosa, el Señor conoce nuestros miedos. La segunda cosa: pon mis lágrimas en tu redoma. Una redoma es un frasco de cristal, como una botellita, donde se guarda un líquido de cierto valor, pues por ejemplo, aceite para ungir. Y cuando el salmista dice pon mis lágrimas en tu redoma, yo creo que lo que está diciendo es que nuestras lágrimas no caen al suelo sin más, sino que el Señor aprecia, nuestras lágrimas tienen valor para el Señor, Él aprecia nuestro dolor y nuestras lágrimas no caen al suelo y se secan, sino que están guardadas en su frasco, en su redoma. Así que segunda cosa, nuestro dolor le importa al Señor, Él lo tiene presente. Y tercera cosa, dice el Salmo: ¿no están ellas, o sea, estas lágrimas, no están estas lágrimas en tu libro? Al Señor, nuestro dolor, nuestro sufrimiento no se le ha escapado de las manos. No es algo que se haya salido del guión. Dice el salmista: ¿no están ellas en tu libro? Y efectivamente así es. Aún nuestras lágrimas están escritas por las manos de Dios. Es Él el que escribe la historia, es Él el que controla la historia desde el principio hasta el fin. Así que cuando yo medito en este salmo, en que el Señor conoce mis miedos, en que al Señor le importa nuestro dolor y en que el Señor es el que escribe la historia y aún nuestras lágrimas están escritas por su mano, cuando yo medito en esas tres cosas, pues yo puedo dormir tranquilo cada noche y puedo mirar con esperanza al futuro y con una sonrisa, porque de verdad encuentro consuelo y creo que la palabra de Dios me dice la verdad cuando medito en estas cosas. Quiero compartir contigo ese pensamiento y deseo de todo corazón que te haga mucho bien. Vamos a hacer una oración juntos para que el Señor traiga paz a nuestros corazones, guíe este culto, aunque sea online, para que haya unidad entre nosotros y vamos a pedirle que Él nos hable por medio de su palabra. Oramos juntos, iglesia. Te invito a cerrar los ojos y que oremos juntos. Gracias, Señor, por estos medios que tenemos para mantener el contacto, Señor, para mantenernos edificándonos mutuamente por medio de tu palabra, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestras oraciones. Gracias, Señor, muchas gracias. Quiero pedirte, Señor, que
de verdad encontremos consuelo y esperanza en tu palabra y en tus promesas. Señor, te doy gracias por ser tú el que escribe mi historia. Te doy gracias, Señor, porque te importan mis lágrimas, porque tú conoces mis miedos. Te doy gracias por tu amor por mí, por tu preocupación por mí que veo en cada página de la Escritura, Señor. El amor que tienes por tu pueblo y por tu creación. Te pido, Señor, que en esta mañana seamos edificados como iglesia. Te pido, Señor, que por medio de tu palabra podamos conocerte más y mejor. Y quiero, Señor, que las canciones que ahora vamos a cantar sean honestas desde nuestros corazones, Señor, que honren tu nombre y que, Señor, que sean agradables para ti escucharla. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén, Señor. Amén. Pues, querida iglesia, vamos a cantar al Señor y ponemos las letras debajo porque queremos que todos cantemos, no solo que escuchemos al grupo de alabanza, sino que participemos de cantar juntos como familia. Así que os invito a hacerlo. Vamos a alabar a nuestro Señor por medio del canto y después vamos a meditar en la palabra de Dios, en el libro de Génesis. Que el Señor os bendiga mucho y que disfrutéis de este día de domingo. Amén, que así sea, iglesia. Digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Justani l'aigua del mar, qui coneix de la sorra cada gra. Reis i pobles temen el seu nom, és adorat per sempre i per tothom. El seu tron està, veniu i adoreu-lo. Mira Déu,
que fe al Senyor, que es qüestiona el que ell ha parlat. Qui pot ensenyar el qui ho sap tot? Qui entén la seva majestat? Mira, Déu, al seu tron està, veniu i adoreu-lo. Mira, Déu, ningú és com ell, veniu i adoreu-lo. Que ha sentit els claus i el seu dolor, carregant el mal del pecador. Jesús humiliat profundament, ara viu i regna eternament. Mira, Déu, al seu tron està, veniu i adoreu-lo. Mira, Déu, ningú és com ell, veniu i adoreu-lo. Regnaràs per sempre, regnaràs per sempre, regnaràs per sempre, regnaràs per sempre. Mira, Déu, al seu tron està, veniu i adoreu-lo. Mira, Déu, ningú és com ell, veniu i adoreu-lo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro culto dominical. Es un privilegio enorme, a veces no somos conscientes, pero es un privilegio enorme podernos acercar a Dios para alabarle. Es un privilegio enorme también podernos acercar a su palabra. Y en esta ocasión vamos a estar meditando en el capítulo 25 de Génesis. Por tanto, estamos llegando al final de la vida de Abraham y al final de nuestra serie sobre el padre de la fe, sobre Abraham. Durante este verano vamos a estar viendo distintos textos, vamos a estar meditando en distintos libros y en distintos textos, así que el Señor va a seguir hablándonos de forma distinta, pero va a seguir hablándonos. Y de cara a septiembre volveremos al Nuevo Testamento y en esta ocasión lo haremos en la primera epístola del apóstol Pedro. Una epístola con una enseñanza espiritual profunda que va a ser útil, seguro, para,
vivir una vida más plena en el Señor, para aprender más de nuestro Señor, de nuestro Dios, y para poder llenar nuestros corazones de su Espíritu. Cuando estaba meditando en la predicación de esta mañana y en este capítulo 25 de Génesis, me venía a la mente algo que he visto recientemente, que he visto esta semana, y es que con este verano raro que estamos viviendo, están llegando actividades nuevas también, están llegando actividades que anteriormente, porque teníamos otras circunstancias, no se nos ocurrían. Así que en principio está bien. Despertamos nuestra imaginación en alguna manera y eso es bueno, siempre es bueno. El hecho es que la actividad en cuestión son excursiones que hacen con chicos en edad escolar, y a lo mejor te vas a sorprender, pero a los cementerios. No sé si tú lo has podido ver en algún telediario, pero van a los cementerios, leen las lápidas, miran las tumbas. Y me llamó la atención esto, pero sobre todo, y por encima de esto, me llamó la atención las preguntas que les hacía el entrevistador y las respuestas que daban los chicos. Porque en un momento les preguntó cómo tratan el tema de la muerte en vuestra casa. Y algunos decían, no, en mi casa no se trata porque dicen que es un tema triste y que no hay que tocarlo. Y otros simplemente no sabían o no respondían. En realidad es que no trataban el tema en sus casas. La palabra de Dios habla de todo, absolutamente de todo, y habla sin tapujos. Y hoy vamos a estar meditando en la muerte de Abraham. Hemos visto su vida, hemos visto cómo ha vivido. No se le ha llamado el padre de la fe porque sí, su vida ha sido una vida de fe, de entrega sincera a Dios. Y ahora vamos a ver cómo va a morir. Vais a ver que la vida y la muerte de Abraham siguen una correspondencia y una coherencia a lo largo de toda su vida. Así que te invito a que leas conmigo, si tienes tu Biblia, a que la abras, en el capítulo 25, versículos del 1 al 11. Vamos a hacer nuestra lectura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y les envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Un texto con detalles que quizás nos quedan lejos, con detalles que son de otra cultura, pero es un texto precioso. Vamos a irlo analizando. Si hay algo que queda claro, lo hemos visto en la vida de Abraham, pero también lo podemos ver en nuestro relato de hoy, es que el motor de la vida de Abraham ha sido la fe. Y si ha sido su motor, y él es el padre de la fe, no hay duda de que también debe ser el motor de tu vida, el motor de mi vida. La fe, es decir, la confianza en Dios, es lo que tiene que mover todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que vamos a desarrollar nuestra predicación en 3 afirmaciones que precisamente desarrollan diversas áreas importantes de tu vida, de mi vida, de la vida cristiana. La primera de estas afirmaciones dice que las promesas de Dios se cumplen siempre. Y esto es algo que debemos grabarnos a fuego. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, es no. Pero veremos que no en nuestras condiciones, sino en las condiciones de Dios, y esto va a ser importante. Segunda afirmación, la sabiduría de Dios es la auténtica sabiduría. No sé si te ha ocurrido a ti, pero ante circunstancias diversas en la vida, decimos, hay que hacer esto.
Pero cuando piensas un poco te das cuenta que no es eso lo que hay que hacer, porque Dios te dice otra cosa. Bueno, pues debemos asimilar y grabar a fuego que la sabiduría de Dios es la auténtica sabiduría y no nuestra pretendida sabiduría. Y en tercer lugar, tercera afirmación, la esperanza en Dios es la única esperanza. El mundo quiere vendernos muchas esperanzas, pero mira, que nadie te engañe porque son sucedáneos. No hay más esperanza que en Dios. Así que vamos a por la primera de estas afirmaciones, una afirmación que debe estar bañada en fe, en vidas de fe. Las promesas de Dios se cumplen siempre. ¿Por qué se cumplen siempre? ¿Quién es la garantía de que se cumplen? Pues el mismísimo Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia nunca. Y lo podemos ver aquí en nuestro texto. Dios está permitiendo que este patriarca y este gran hombre de Dios, se le ha llamado el amigo de Dios incluso, imagínate, vea algunas promesas cumplidas. Se le prometió que iba a tener descendencia y ya ha podido ver cómo tiene descendencia. Casi nada, tiene 6 hijos con Cetura. Vemos que tiene 7 nietos y que tiene 3 bisnietos. Yo creo que está muy bien. Es un buen ranking, ¿verdad? Para ser que no había podido tener hijos, la verdad es que el Señor le está proveyendo. Y a través de esos hijos van a venir esas naciones que el Señor le prometió. Así que el Señor le está dando la bendición de ver sus promesas o algunas de sus promesas cumplidas. También en el capítulo 15, en Génesis, el Señor le prometió que moriría en buena vejez. Y vemos una muerte apacible, dice que deja el espíritu. Es un hombre satisfecho de días. Es un hombre que muere, pero con tranquilidad, en plenitud. Veremos después que hay un motivo para que muera de esta manera. Pero de momento lo que sí podemos ver es que el Señor le está dando el privilegio de poder ver algunas de las promesas que le ha hecho, de poder verlas cumplidas. Sin embargo, cuando llegamos aquí, debemos hacer alguna reflexión importante, y es que Dios cumple siempre sus promesas, pero no siempre va a cumplir sus promesas cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Son cosas distintas. Dios siempre cumple, sí. ¿Cómo y cuando nosotros queremos? No. No, y es un no rotundo. Lo vemos también en la vida de Abraham. Es cierto que ha recibido muchas bendiciones, es cierto que ha visto promesas cumplidas antes de morir. En sus 175 años de existencia ha podido ver la fidelidad de Dios, pero no va a ver todas las promesas cumplidas. El Señor le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y eso faltan muchos siglos para que sea así. Abraham no lo va a ver, no va a poder ver cumplidas esas promesas. Y el Señor le dijo que las naciones, todas las naciones, serían benditas en su simiente. Y el Señor Jesucristo, porque esa es la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo, el que realmente bendice a todas las naciones, faltaban aún milenios para que llegase. ¿Por qué estoy enfatizando esto? ¿Por qué estoy reflexionando en esto? Primero, porque el texto lo dice, pero segundo, porque somos la generación o somos las generaciones de la impaciencia. Me sorprende ver con qué facilidad consumimos información. Entramos en Internet y queremos que Google nos resuelva los misterios de la vida y además queremos que los resuelva en 3 minutos. Queremos saber en 3 minutos cosas que necesitan estudio de horas o incluso a veces de días o de años. Y queremos saberlo en 3 minutos. 5 ya son mucho. Nuestros jóvenes, cuando tú estás hablando a jóvenes, si tú no los captas en los 10 primeros segundos, los pierdes. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a consumir información rápido. Y te pongo un ejemplo que seguro que te vas a poder sentir identificado. Cuando estás mirando tu móvil, da igual lo que mires, la agenda, YouTube, lo que tú quieras, y el teléfono tarda un poquito más de la cuenta, ¿no te desesperas? Y si te ocurre unas cuantas veces, no dices, uy, este teléfono hay que cambiarlo. Somos la generación de la impaciencia. Cuando nos preguntan para cuándo lo quieres, nosotros contestamos para antes de ayer. Creo que muchas veces hemos convertido a Dios
en un teléfono. Si el teléfono responde rápido, bien, entonces estoy bien con Dios. Pero si no responde cuando yo quiero y sobre todo si no responde como yo quiero, entonces quizás mi fe, mi confianza en que Dios va a responder ya se resiente. ¿No te ha pasado alguna vez? Muy probablemente sí. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. No se tiene que adaptar Dios a tu manera, ni se tiene que adaptar a mi manera. Yo me tengo que adaptar a la manera de Dios, porque quien sabe es Él, quien hace las cosas bien es Él, quien ama en forma perfecta es Él. Y si el Señor te ha dicho sí, va a ser sí. Quizás no cuando tú quieras, quizás no como tú quieras, pero seguro, porque Él es fiel y no cambia, que el Señor va a cumplir sus promesas en tu vida. Confía en Él, confía en Dios. Que no quede un rincón en tu corazón que no siente esa profunda confianza, como la de Abraham, en que Dios contesta, en que Dios cumple sus promesas. Muy bien, pues vamos a por nuestra segunda afirmación. La sabiduría de Dios es la auténtica sabiduría. Pero antes de continuar adelante, necesitamos hacer una distinción. Y es que sabiduría no es igual a conocimiento. El conocimiento se incluye en la sabiduría, necesitamos conocimiento para poder vivir sabiamente, lo vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo. ¿Qué es la sabiduría bíblicamente entendida? Pues la sabiduría bíblica es un saber vivir bien, saber vivir conforme a la sabiduría de Dios, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros propios razonamientos. Os lo decía al principio, ¿cuántas veces nos encontramos con problemas a lo largo de la vida? O quizás ni siquiera llegan a plantearse problemas, sino circunstancias en las que debemos tomar una decisión y nuestro primer impulso, nuestra primera reacción, nuestra, entre muchas comillas, sabiduría humana, dice por aquí. Pero cuando reflexionamos un poquito nos damos cuenta de que Dios nos está diciendo lo contrario. Y es que ser sabios, vivir vidas de sabiduría, vivir vidas que quieren hacer la voluntad de Dios, no siempre es fácil. Y en nuestro propio texto tenemos un ejemplo maestro de sabiduría a la hora de administrar la vida diaria, de administrar en este caso el testamento de alguien que va a fallecer, según Dios quiere y no según sus propias prioridades. En nuestro texto vemos cómo Abraham ejerce de buen padre y da una pequeña porción a cada uno de sus hijos, porque seguro, claro que sí, les amaba y les amaba profundamente y seguro que tenía relación cada día con ellos, los habría criado, les habría enseñado todo lo que él sabía con amor paternal, pero ahora les da una pequeña proporción a cada uno de ellos para que puedan vivir. Pero la gran herencia, el grueso de todo lo que tiene, de hecho la Biblia dice todo lo que tenía, refiriéndose a eso, a la inmensa mayoría de todas sus posesiones, se las da a Isaac, se las da al hijo de la promesa. Dios le dijo que en Isaac sería bendito, que la promesa, que la simiente de Abraham vendría a través de Isaac, y Isaac está respondiendo en consecuencia. Da a todos porque les ama a todos sin duda, pero si Dios tiene un plan, Abraham va a reaccionar, va a administrar sus bienes en función del plan que Dios tiene y no quizás de sus propios sentimientos. Y ya no te digo nada cuando, además de dar la parte más importante a Isaac, envía a todos sus hijos, nos dice que los envía al oriente. ¿Qué está diciendo la Biblia? A veces se expresa de una manera tan bonita que a veces no nos enteramos qué está diciendo. Está apartando al resto de hijos de Isaac. Está protegiendo a Isaac y está protegiendo la promesa que Dios le ha hecho por medio de Isaac, por medio de su hijo Isaac. ¿Hizo Abraham lo que debía? Y la respuesta es sí, hizo lo que debía. Seguramente fue duro, provocó problemas en su misma casa, muy probablemente, o incluso en su propio corazón. Y la respuesta es que muy probablemente sí también. Y es que no siempre vivir sabiamente, no siempre ser sabios a la manera de Dios es fácil.
De hecho, al contrario, en la inmensa mayoría de ocasiones es complicado. Muchas veces no se enfrenta con los que tenemos delante. Muchas veces nos puede enfrentar incluso con la misma familia. Pero es necesario escuchar lo que Dios nos dice. Os pongo algunos ejemplos que yo creo que son muy claros, muy prácticos y del día a día. Si tú eres padre, como Abraham, y tienes hijos, tienes dos opciones. No corregirlos nunca, y así te haces la vida fácil, llegar del trabajo cansado y tener que corregir a tus hijos, seguramente no es lo que más te apetezca, ¿verdad? O bien vivir la vida bien, vivir la vida como Dios quiere que la vivas y corregir con todo el cariño, pero también con todo el énfasis a tus hijos. De eso va a depender tu coherencia delante de Dios, de eso va a depender la coherencia que tus hijos vean en ti y en tu relación con Dios, y también de eso va a depender su futuro. Una cosa es fácil, la otra es más complicada. Una cosa es sabia y la otra no lo es. Necesitamos mirar a Dios y reaccionar en cada circunstancia como Dios quiere que reaccionemos. Vuelvo a decir lo que decía en el primer punto, estamos en una sociedad que le gusta lo rápido, sí, pero le gusta lo fácil también. No quiere complicarse la vida. Estamos en una época en la que si tengo que decir algo complicado, mejor no lo digo porque así yo no tengo problemas. Pero muchas veces hay que decir cosas complicadas por amor a la persona que tenemos delante. Y en muchas ocasiones decir esas cosas complicadas es en amor a Dios que quiere que vivamos vidas sabias y que ayudemos a los demás a vivir también esas vidas sabias. Cógete a Dios. Las circunstancias no son siempre fáciles. Vivir con sabiduría no es siempre fácil. Abraham, fíjate, hizo su testamento en vida, es decir, cogió su responsabilidad y repartió su herencia entre los hijos, entre los distintos hijos, no por medio de un WhatsApp, entendedme, ¿verdad? Lo que quiero decir, por medio de un WhatsApp o de un mail o a distancia, o bueno, lo dejo por escrito y cuando fallezca ya se apañarán. No. Cogió su responsabilidad, repartió su herencia, no conforme a sus ideas, sino conforme a lo que Dios le había prometido, a las promesas que Dios le había hecho en Isaac. Siempre, absolutamente siempre, aunque somos una generación de lo fácil y una generación de lo rápido, vale la pena vivir con sabiduría, vale la pena hacer las cosas, no como a mí me parece o a ti te parece, sino como Dios quiere. Muy bien, pues vamos a por el tercer y último de nuestros puntos, un nuevo aspecto de nuestras vidas que debe estar bañado en fe. Y es que la esperanza en Dios es la única esperanza. Estamos viendo un personaje que bíblicamente es muy importante, dentro de la historia de salvación es muy, muy importante. Se le ha llamado el amigo de Dios, incluso el padre de los creyentes o el padre de la fe, así que imagínate la importancia que Abraham tiene en la Biblia. Sin embargo, como ser humano que es, llega un momento en el que muere. Con 175 años, seguro que cualquiera de nosotros firmaría por llegar a 175 años en sus condiciones. Con muchos años sí, pero muere, acaba muriendo porque como ser humano que es finito, tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, lo que vemos en nuestro texto no es una muerte dubitativa, agónica, que está dudando de qué habrá quizás o qué me esperará. No, es una muerte plácida. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Por qué puede morir con esta tranquilidad? Pues muy sencillo, porque tiene esperanza. Porque está esperando algo. Y a lo mejor tú hoy te preguntas, bueno, cuando mueres, ¿qué vas a esperar si estás muriendo? Bueno, fíjate en nuestro versículo, en la última frase del versículo 8, porque es muy, muy interesante y nos dice cosas muy importantes. Dice, y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Esta frase extraña, o que a nosotros nos resulta extraña, como mínimo para el autor, para el escritor de este texto, tiene un par de significados. En primer lugar, que fue enterrado junto a aquellos
a los que amaba, aquellos que eran su familia. Recordad que fue enterrado en Macpela, fue enterrado con Sara, su esposa, a aquella persona a la que más amaba en este mundo, así que tiene este significado. Pero tiene un segundo significado mucho más importante y mucho más profundo, y es que tenía esperanza en que después de la muerte había algo, en que después de la muerte Abraham no iba a caer en el vacío. El Antiguo Testamento, esta doctrina y otras muchas, ya las apunta, ya las señala, pero están como, por decirlo de alguna manera, están latentes. Es cuando llegamos al Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento las vuelve a coger y las despliega en plenitud, nos las explica de una manera tremenda. Y el Señor Jesucristo, hablando contra aquellos que no creían en la vida después de la muerte, ni creían mucho menos en la resurrección después de la muerte, dijo una serie de cosas que yo quiero compartir contigo hoy. Quiero compartirlas porque estoy seguro de que te has encontrado con mucha gente. En nuestra sociedad esto es muy fácil, es muy habitual, desgraciadamente. Te has encontrado con mucha gente que duda o directamente niega que haya vida después de la muerte, que haya algo después de la muerte, y mucho más que algún día vaya a haber resurrección de muertos. Pero mira, te digo una cosa, la Biblia habla con claridad de todo, de la vida, de la muerte y también de lo que hay después de la muerte. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 31 y 32, con respecto a la vida después de la muerte y en concreto con respecto a Abraham. El Señor está hablando a aquellas personas que no creen en esta resurrección de muertos y les dice: pero respecto a la resurrección de muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Que para Dios Abraham siempre había estado vivo. Que de alguna manera, si lo quieres decir así, misteriosa, Abraham estaba vivo, estaba resguardado en Dios, tenía vida en Dios. Abraham no cayó en la nada y mucho menos fue a la extinción, sino que estuvo vivo en Dios. Si estás en Cristo, tú puedes tener la misma esperanza. Si estás en Cristo, puedes estar plenamente confiado de que cuando mueras, estarás en la presencia de Cristo. De hecho, aquellos que estamos en Cristo podemos morir satisfechos de años sin llegar a la vejez. Y a lo mejor te choca esto, pero te lo digo muy en serio. Aunque moramos jóvenes, podemos morir satisfechos de años. ¿Por qué? Porque sabemos que lo mejor no es esto, sino que lo mejor está por venir. Sabemos que la vida en plenitud no es lo que estamos viviendo ahora, sino lo que viviremos cuando estemos en la presencia de Cristo. Con esa fe, con esa confianza, lo vivimos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios cumple sus promesas porque es Dios y Él nos promete que va a haber vida después de la muerte, y no solo vida después de la muerte, sino un día resurrección. Fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo en un entierro también, en el entierro de su amigo Lázaro. Yo deseo que puedas hacer tuyas estas palabras, que puedas hacer tuya esta esperanza si es que no lo has hecho ya. Dice el Señor, capítulo 11 de Juan, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Hay esperanza en esta vida en Cristo? Sí. Y en la muerte también, porque Cristo, la potencia de la muerte de Cristo, lo cubre todo, lo cubre absolutamente todo, porque en Dios hay esperanza. Me gustaría que hoy pudieses anclar estas grandes verdades en tu corazón, que hoy pudieses apropiarte de estas grandes verdades en tu corazón, que te pudieses unir a Cristo para disfrutar de esta fe intensa, de esta fe verdadera en todas las áreas de tu vida. En primer lugar, que las promesas de Dios son siempre sí y amén.
se cumplen siempre. No importa que no se cumplan como queremos o cuando queremos, las promesas de Dios se van a cumplir, sí. Si Dios dice sí, es sí y amén. En segundo lugar, me gustaría que anclases en tu corazón que la sabiduría de Dios es la auténtica sabiduría. Deja tu propia sabiduría, déjala a un lado y sométete a la sabiduría de Dios. Usa la sabiduría de Dios. Es más, disfruta de la sabiduría de Dios, aunque te cueste, aunque te cueste. Las mejores cosas en esta vida, no sé si a ti te ha ocurrido, pero en mi vida ha sido así, las mejores cosas de esta vida siempre han sido las que más han costado. Disfruta de la sabiduría de Dios, aunque te cueste. Y en tercer lugar, la esperanza en Dios es la única esperanza. Que no te vendan sucedáneos, sino cógete al único que con firmeza, con potencia y también con autoridad puede decir que te protege y puedes estar seguro en Él. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios, vamos a poner nuestros corazones delante de Dios. Padre, te damos infinitas gracias por el día de hoy, por este culto dominical. Te damos gracias, Señor, porque eres bondadoso, misericordioso, porque tus promesas son sí y amén, Señor. Porque eres un Dios sabio que nos regalas de tu sabiduría por amor, Señor. Te damos gracias por ello y porque eres el Dios de la esperanza y nos regalas de tu esperanza para todos nosotros. Te suplicamos que nos ayudes a bañar nuestras vidas en fe, Señor, en confianza profunda en que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas y tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos, nos ponemos en tus manos. Ponemos también la iglesia de Vilassar de Mar en tus manos, Señor, para que tú la sigas bendiciendo, Padre. Gracias por todo. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro amadísimo Salvador. Amén. Lo decía al principio, hermanos, un privilegio compartir la palabra de Dios con todos vosotros. Recordad que si el Señor lo permite, nos veremos también para compartir la palabra este miércoles. Que el Señor os bendiga a todos.